Las llanuras de Eidolon son el primer mundo abierto en Warframe que puedes visitar. Se localizan en la Tierra y para acceder a ellas por primera vez debes pasar por Cetus, que es un asentamiento de ostronitas situado alrededor de la antigua Torre Orokin. En este lugar encontrarás todos los NPCs encargados de favorecer tu trabajo en dicho mundo abierto, ya sea mediante interesantes recompensas o mediante intercambios por reputación o recursos del mismo mundo abierto. Un lugar que cuenta con sus propias reglas, enemigos y recompensas únicas tan grandes como interesantes. Si recién descubres este mundo abierto o aún no terminas de conseguir todas sus recompensas, acompáñame en este video que te hablaré acerca de todo lo que necesitas saber para dominar las llanuras de Eidolon de la manera más sencilla en este 2024. Comenzaré por explicar los ciclos del día que maneja el mundo abierto, los cuales son dos como ya imaginarás. Uno es el ciclo de día y el otro es el ciclo de la noche. El ciclo de día en las llanuras tiene una duración de 100 minutos, mientras que el ciclo de la noche solo dura 50 minutos. El ciclo de día en las llanuras no es meramente estético, influye en el tipo de enemigos, recompensas e incluso dificultad. El ciclo del día está enfocado para los jugadores menos experimentados, y el ciclo de la noche para jugadores con algo más de experiencia. Por este motivo, antes de acceder a las llanuras, puedes saber en qué ciclo se encuentra el mundo abierto desde la consola de navegación o al seleccionar el nodo en el mapa estelar. Una vez dentro de las llanuras, si quieres saber en qué momento cambiará el ciclo, basta con abrir el mapa para saber el ciclo actual y en cuánto tiempo cambiará. Es importante que haga mención que el ciclo en las llanuras de Eidolon es el mismo para todos los jugadores, así que no te preocupes al formar un escuadrón si buscas alguna recompensa de un determinado ciclo. También como curiosidad, el clima puede variar en el mundo, desde ligeras lloviznas hasta tormentas eléctricas, lo cual puede ocasionar una visión borrosa en los enemigos, además de una mayor cantidad de peces en los cuerpos de agua. En cuanto a tu Warframe, los efectos son meramente estéticos. Si quieres conocer más datos del juego interesantes como este, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, ya que estoy priorizando mi proyecto en YouTube y como habrás notado, mi contenido seguirá aumentando en cantidad y en calidad. Una vez conoces las diferencias de jugar en determinado ciclo del mundo abierto, puedes acceder directamente a él desde su nodo en el mapa estelar. De esta manera entras en modo recorrido libre, donde puedes explorar y acceder a contratos de los ostronitas desde determinados puestos en diversas partes del mapa. Otra manera de acceder a las llanuras es mediante Cetus, en donde encontrarás diversos NPCs que cumplen un rol importante para cada actividad de las que puedes realizar en este mundo abierto. Te resumiré brevemente la función de cada NPC de Cetus. Comenzaré por Khonsu, quien es el encargado de la reputación con el sindicato de la zona, además de controlar los contratos, que son una serie de misiones con diversas dificultades y recompensas en base al ciclo del día. Como ejemplo, en el ciclo de día las recompensas más destacables son los componentes de 3 Warframes, Kara, Revenant y Caliban, también recursos importantes como el Haya o modificadores de conjunto como los de Augurio, Vigilante y Gladiador. En el caso del ciclo de noche, se encuentran los contratos de cacería de Eidolon, los enemigos finales de la zona, que otorgan las mejores recompensas posibles del mundo abierto. Hablo de arcanos como Energizar Arcano, Velocidad Arcana, entre muchos otros. Es importante mencionar que también existen eventos exclusivos en la zona como el de Purga de Gules o Estrella Infestada. Ambos al ser exclusivos, sus recompensas y contratos también lo son. Entre las recompensas más destacables de Purga de Gules está el recurso Extracto de Nitaín, y en el caso de Estrella Infestada, recompensas como los arcanos de Contagio de Exodia y Epidemia de Exodia, además de la Kiwar Plaga y Kripa Plaga. No entraré en muchos detalles del evento, ya que solo es temporal, además que ya tienen un video dedicado en el canal. Como recomendación de Warframe para dominar los contratos en las llanuras de Eidolon, puedes llevar a Nessa, Rhino o Revenant para no preocuparte de la supervivencia, equipados con armas AOE como la mítica Brahma Kuba, Zar Kuba o Tonkor Kuba. Si no cuentas con armas Kuba, puedes llevar la Celtra, Bubónico o incluso Cernos Probosis. Los mejores estados a equipar en tu arsenal para dominar por completo a los enemigos Greener de las llanuras son la combinación también mítica de Viral y Cortante, o en su defecto Corrosivo y Calor. Si buscas alguna build específica para las armas que mencioné previamente o para un arma que sea de tu agrado, puedes acceder a mi servidor de Discord, donde tengo un canal dedicado para compartir tanto mis builds como las de jugadores con un conocimiento muy grande del tema que apoyan a la comunidad. De paso aprovecho para agradecerles el tiempo y apoyo que dedican en ayudarme con este tema. El link para unirte lo encuentras en la descripción del video.
Como segundo NPC puedes encontrar a Hawk, el encargado de comercializar contigo los planos de las armas modulares cuerpo a cuerpo y sus arcanos. Hablo de las SAO, que son un tipo de arma especial que puedes crear y personalizar completamente a tu gusto. Puedes elegir el tipo de arma que será, desde un arma de asta, un machete, una guadaña, una espada o incluso una nicana, además de la estadística predominante en el arma final, ya sea que tomes base en la probabilidad crítica o en la probabilidad de estado. Con Hawk también puedes adquirir la armadura distintiva del sindicato y el modificador de guardia para la única sierra del fuego. Como tercer NPC está la pescadora Hailuk, la encargada con todo lo que tiene que ver con la pesca en las llanuras de Eidolon. Hailuk te vende tanto los arpones como carnadas para los diversos pescados de las llanuras, además de unos trofeos de los pescados que puedes fundir para decorar tu orbitador. También puedes comprar por platinos ciertos recursos de los peces en su apartado de El especial de hoy, o intercambiar directamente los peces que obtengas luego de pescar por reputación con el sindicato Astronita, o en su defecto, cortar los peces para obtener sus recursos. Es importante mencionar que cada pescado tiene zonas donde puede aparecer. Esto depende del tipo de cuerpo de agua al que pertenezca y a la rareza del pescado. En pantalla te muestro las zonas de las llanuras junto a los pescados que pertenecen a cada zona, además de los spots recomendados marcados por una estrella. Para saber el ciclo en el que el pescado puede aparecer, puedes visitar la wiki del juego o mirarlo directamente en la descripción de la carnada del pez que estás buscando. Como cuarto NPC está el anciano Zumbat, el encargado de todo lo que tenga que ver con la minería en las llanuras. El anciano te vende los cortadores para extraer las gemas y minerales de las rocas, además de los planos para cortar esos recursos y refinarlos para su uso en las recetas que lo requieran. También puedes adquirir las escenas de la zona para el Fashion Frame, algunos sellos, glifos, paquetes de reliquias y decoraciones para el orbitador. Todo esto se puede tradear por reputación, a excepción de los minerales y gemas, que también los puedes conseguir refinados de manera directa por platinos, aunque estos rotan diariamente. Es importante mencionar que Zumbat también puede darte reputación por las gemas y minerales que tengas en tu inventario. Un consejo que te puedo dar para cuando ocupes minar es que lleves un Warframe que pueda volverse invisible, así te ahorras que los enemigos de la zona te molesten. Además te recomiendo visitar dos cuevas. La primera se encuentra al norte, en el monte Nang, y la segunda al oeste antes de llegar a la vigilia de Guerra Fría. En ambas zonas encontrarás muchas vetas por minar. Como quinto y último NPC se encuentra el maestro Teasonai, el encargado de todo lo que tenga que ver con la vida silvestre en las llanuras de Eidolon. Con Teasonai puedes comprar cebos para atraer la vida salvaje del mundo abierto, facilitando así tus cacerías, además de un glifo y modificadores muy buenos para los compañeros. También puedes intercambiar marcadores de los diversos animales de las llanuras por fluffs de ellos mismos para decorar tu orbitador, o incluso un emblema que muestra tu maestría como cazador. Para conseguir marcadores, debes atrapar animales salvajes de las llanuras. Cada captura te da determinada cantidad de marcadores, además de reputación. La cantidad de marcadores y de reputación depende de la calidad de tu captura. Por último, puedes intercambiar algunos recursos del mundo abierto por cosméticos para el Kabat o el Kubrow, además de una decoración para el orbitador. Una recomendación para dominar la captura de la vida salvaje en las llanuras es llevar nuevamente un Warframe que pueda hacerse invisible. De esta manera, además de evitar a los enemigos, también te ayuda a lograr solo cacerías perfectas y muy buenas. Quiero aclarar que no me salté dos NPCs como lo son Nakak y Onko. Los dejé para esta parte del video por un factor importante. En el caso de Nakak, porque su importancia solo es relevante durante el evento de Estrella Infestada. En el día a día solo vende máscaras para el operador, además de unos fluffs de los pistones colmillo. Únicamente puedes conseguir con este NPC accesorios estéticos. Bueno, a excepción de las bengalas que aumentan el rango de afinidad, pero que vamos, no son cosas que alguien compra al final del día. Para el caso de Onko es un tanto diferente. Lo dejé de lado por lo importante que es el NPC, ya que es el encargado de un sindicato secreto llamado Rakis. Onko es muy importante porque abre el camino a las cacerías de Eidolones, los jefes finales de las llanuras de Eidolon, que son de los enemigos más complejos en todo el juego, no precisamente por su dificultad, sino más bien por todos los requisitos previos que necesitas cumplir para lograr capturarlos de manera exitosa. Por este motivo es que decidí dedicarle un video completo al tema de las cacerías de Eidolones.
Como bonus del video para no perder la costumbre, hago mención que la manera más rápida de alcanzar el rango máximo con el Sindicato Stronita, en mi opinión claro, es mediante la cacería de la vida salvaje. Así fue como yo lo conseguí. Lo recomiendo porque si consigues capturas perfectas y muy buenas con el consejo que mencioné antes, con unos 10 o 15 minutos conseguirás el máximo de reputación diaria. Esto hablando que seas un rango de maestría superior al 25. Si eres un jugador por debajo de ese rango, conseguirás terminar la tarea mucho antes de ese tiempo. Un dato interesante que pueden desconocer los jugadores más nuevos es que puedes cambiar tu arsenal una vez estés en Cetus sin la necesidad de regresar al orbitador. Esto lo logras al abrir el menú de salida y viaje rápido, pero seleccionando el apartado de equipamiento y luego arsenal. Un enemigo particular que encontrarás rondando las llanuras de Eidolon durante el ciclo de día son los pistones colmillo, que serían algo así como los enemigos finales de la zona durante el ciclo de día. Lo importante de este enemigo es que al derrotarlo te recompensa con diversos recursos de las llanuras de Eidolon, asegurando algunos de los más raros, por lo cual es recomendable derrotarlos si te los llegas a cruzar. Por último, al ser las llanuras de Eidolon un mundo libre, su mapa es bastante más grande que cualquier mapa de una misión normal, por lo cual puedes equipar tu Archqueen para recorrer grandes distancias de manera rápida. Estas alas las consigues al completar la aventura El Archqueen, pero para poder utilizarlas en cualquier mundo abierto, debes tener un lanzador de Archqueen. El plano lo consigues en el mercado del juego y los recursos para fundirlo los consigues en las mismas llanuras. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.